Se presentará un mecanismo de 4 barras en el cual se hacen presentes pares cinemáticos prismáticos y de revoluta, es decir, manipulando un movimiento de deslizamiento lo convertiremos en movimiento rotacional. Grados de libertad. Se utilizan para determinar completamente la velocidad de un mecanismo o el número de reacciones de una estructura, o bien es el número de parámetros independientes requeridos para especificar la posición relativa de los eslabones con respecto al marco. Esto es para mecanismos formados por n eslabones y ps pares simples, o sea, mecanismos planos. Ahora, cuando tenemos un sistema de n barras sin conectar, ese sistema tiene 3n grados de libertad. Cuando un eslabón es sujeto a la estructura, pierde sus 3 grados de libertad. En muchos casos resulta posible conocer la movilidad de un mecanismo a partir del número de eslabones, la cantidad y tipo de los pares que los enlazan. Para eso se utiliza la ecuación de Grubler. Esta está definida como G de L igual a 3 por L menos 2 por J menos 3 por G, en donde L es el número de barras o eslabones, J es el número de pares cinemáticos y G es el número de barras fijas, donde G siempre es 1. Hay que recordar que los pares cinemáticos de media junta cuentan la mitad porque solamente quitan un grado de libertad. Ahora nos vamos a pasar al criterio de Kutzbach. Este es el mismo que el de Grubler, pero siendo J2 igual a 0, solo para pares que permitan un solo movimiento relativo entre eslabones. El criterio de Kutzbach se presenta como DOF es igual a 3 entre paréntesis L menos 1 menos 2 por J1 menos J2, donde L es el número de eslabones, J1 número de juntas completas y J2 número de medias juntas. Nota: las uniones múltiples cuentan como 1 menos el número de barras que se unen en ese punto. Pasaremos ahora a los ejemplos de grado de libertad en mecanismos planos. Bien, aquí el problema dice que calculemos los grados de libertad de los siguientes mecanismos planos. Tenemos aquí el primer ejemplo, es un mecanismo plano, como pueden ver. ¿Qué nos dice aquí? L, recordamos que L es el número de eslabones. Bien, aquí como pueden ver tenemos lo que son 4 eslabones. J1, ¿qué es J1? Número de juntas completas. Pueden ver que aquí tenemos 4 juntas completas. Como se había dicho antes, J2 siempre va a ser igual a 0. Por lo tanto, haciendo la operación que respecta al criterio de Kutzbach, sería 3 por L menos 1 menos 2 por J1 menos J2. Esto nos da un grado de libertad de 1. En el ejemplo 2 se puede ver que tenemos L igual a 4, o sea, el número de eslabones es igual a 4. Aquí se puede ver cuántos eslabones hay y efectivamente son 4. J1 es el número de juntas completas, entonces tenemos que hay 4 juntas completas. J2 recordemos que es igual a 0. Respetando la operación de Kutzbach, tenemos que 3 por L menos 1 menos 2 por J1 menos J2 es igual a un grado de libertad de 1. En el tercer ejemplo podemos ver una figura que tiene 3 eslabones, por eso es que L es igual a 3. J1 tenemos que es el número de juntas y pues efectivamente son 3 juntas. J2 es igual a 0, hacemos la operación de Kutzbach, entonces tenemos 3 por L menos 1 menos 2 por J1 menos J2. Haciendo la operación nos debe dar un grado de libertad de 0. Cuando nos dan un grado de libertad de 0, quiere decir que el mecanismo no se mueve.
En el siguiente ejemplo tenemos una figura que tiene 6 eslabones. Aquí se pueden ver. J1 es igual al número de juntas completas. J1 es igual a 8. J2 es igual a 0. Y hacemos la operación que se ha hecho anteriormente. Tenemos que 3 por L menos 1, menos 2 por J1, menos J2. Esto nos da un grado de libertad de menos 1. Cuando nos da un grado de libertad inferior a 0, aparte de que el mecanismo no se va a mover, quiere decir que el mecanismo es mucho más rígido. Y bueno, con esto concluyo lo que es la ecuación de Glubler y el criterio de Kurzbach. Gracias. A continuación se realiza el diagrama de cuerpo libre del mecanismo vía la manivela. Basándonos en el criterio de Kurzbach, se tienen los siguientes parámetros, donde L es igual a 4, J1 es igual a 4, mientras que J2 es igual a 0. Sustituyendo los valores en la fórmula, se obtiene una diferencia que como resultado nos da 1. Esto quiere decir que el mecanismo sí se moverá. En dado caso, si el resultado fuese 0 o un número negativo, esto significa que el mecanismo no se moverá.